Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud y también esta oportunidad maravillosa de poder estar escudriñando y analizando sus sagradas escrituras. La semana pasada revisábamos los dichos de nuestro amado Yeshua en su primer sermón que él da, y donde aparta a sus discípulos, ¿no es cierto? Y les dice él: vosotros sois la sal de esta tierra y sois la luz de este mundo. Concluíamos también que nuestro amado Yeshua, cuando hablaba de la luz y cuando hablaba de la sal, se estaba refiriendo a su eterna palabra, que son las que sazonan y son las que dan luz a una vida, a un ser humano, cuando está en oscuridad, en tinieblas. Pero que estas palabras, ¿no es cierto?, tenían que ir acompañadas con obras, tenían que ir acompañadas, ¿no es cierto?, consecuentemente con lo que uno enseñaba, porque cuando uno enseña las Sagradas Escrituras o está hablando de las Sagradas Escrituras, es porque uno cree en ellas, es porque uno se ha rendido a ellas, es porque uno se ha rendido a las exigencias que ellas nos hacen. De otra manera, ¿no es cierto?, no podríamos hablar, si no nos ocurriría exactamente lo que le pasaba a un grupo de fariseos en el tiempo de Yeshua, que se sentaban en la silla de Moisés para tener que hablar de la Torá, para tener que hablar de lo que Moisés escribió, pero no hacían lo que Moisés escribió, sino que solamente hablaban, como está registrado, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 23, verso 1 al 3, se los voy a leer yo, donde dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso ocurría dentro del templo en Jerusalén en los tiempos de Yeshua, que los escribas y un grupo de los sacerdotes, digo un grupo de los sacerdotes porque ya he enseñado en otras oportunidades que por lo menos habían dos grupos que se llamaban fariseos, ¿ya? Y dentro de estos grupos de los fariseos estaban los fariseos hipócritas. Y es probable que hubiesen más grupos que también se hacían llamar los fariseos. Recuerda usted que la palabra fariseo significa apartado, separado. Entonces habían varios grupitos que se decían separados, ¿ya? Así que cuando hablamos de fariseos, no crea usted que todos los fariseos de aquel entonces eran hipócritas. Había un grupo que era hipócrita y generalmente se estaba refiriendo a los que estaban en el templo, los que tenían el poder en el templo en aquel entonces, y eran ellos los que se sentaban entonces en el templo a enseñar la Torá. Y Yeshua se da cuenta de esto, ¿no es cierto? Y enseña a la gente, enseña a sus discípulos que cuando vayan a oír, ¿no es cierto?, la Torá al templo, cuando escuchen a los sacerdotes enseñar, dice: hagan todo lo que ellos están leyendo y están enseñando allí, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen o enseñan, pero no hacen lo que enseñan. De manera que las palabras que tenían los fariseos a veces no tenían el poder que tiene que tener la palabra del Eterno, es decir, la palabra espiritual, la palabra que nos ha dado el Eterno y ha preservado a través de los tiempos, y que hoy nosotros incluso la tenemos en nuestras manos, traducida, ¿no es cierto? Ya varias traducciones han pasado desde el tiempo de Yeshua hasta nuestra época, pero está en nuestras manos las Escrituras,
se ha mantenido en el tiempo. Y estas palabras del Eterno tienen poder si se usan correctamente, si creemos en ellas y las practicamos. De lo contrario, no tienen poder nuestras palabras. Es decir, esta palabra del Eterno tiene poder cuando yo soy consecuente con lo que enseño. Entonces mis palabras logran poder para influir en la vida de otras personas y llegar y lograr ser luz para ellos y lograr ser sal para ellos. Eso le pasaba a los fariseos en los tiempos de Yeshua. Yeshua decía, no hagan como los fariseos. Es decir, cuando ellos estén en la cátedra de Moisés enseñando la Torá, hagan lo que ellos están enseñando, porque están hablando de la Torá, están hablando de la palabra de Elohim. Hagan eso. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hacían todo lo contrario a lo que enseñaban. Es decir, no practicaban lo que enseñaban, sus obras eran ajenas, sus obras no estaban de acuerdo a la palabra del Eterno. Eso era lo que ocurría allí. Entonces las palabras de los fariseos no tenían poder, a diferencia de las palabras de Yeshua, que cuando él enseñaba, las palabras tenían poder e influenciaban en las personas, sin importar el estatus social, sin importar el nivel académico que tuvieran las personas en aquel tiempo. Las palabras de Yeshua influían en las personas de una manera tremenda. Por eso la gente le seguía. En un momento, por ejemplo, hubo una oportunidad que está registrado, ¿no es cierto?, en los evangelios, donde había más de 5.000 personas escuchando las enseñanzas de Yeshua, donde Yeshua tuvo que alimentarlos, ¿no es cierto?, por el horario que ya era, por todas las horas que habían pasado oyéndole, y donde no podían conseguir, ¿no es cierto?, alimento para todo ello. Y allí está el milagro entonces de los panes y los peces. Pero ¿cómo llegaba a lograr que se reuniera tanta gente? Era porque sus palabras tenían poder. No, a diferencia de los fariseos, que sus palabras no tenían poder. La de Yeshua sí, porque él hacía de acuerdo a lo que enseñaba. Es decir, era consecuente con lo que enseñaba, practicaba lo que enseñaba. Su vida giraba en torno a la palabra de Elohim. ¿Ya? Él en una oportunidad dijo, ustedes ni piensen que yo he venido, ¿no es cierto?, a deshacer la Torá, que yo he venido, ¿no es cierto?, a deshacer la ley, los estatutos de nuestro Padre Celestial, de ninguna manera. Yo no he venido a deshacer la Torá o a contradecirla, yo he venido a cumplirla. ¿Ya? Y eso hacía que sus palabras tuvieran poder, porque él practicaba la Torá. Y al practicar la Torá, por supuesto, su vida, su nivel espiritual era otro, tanto así, ¿no es cierto?, que Yeshua hacía milagros sorprendentes, resucitaba muertos y echaba fuera demonios, y milagros extraordinarios, ¿no es cierto?, que están registrados en gran parte de los evangelios. De manera que Yeshua, con sus palabras, hablando de la palabra del Eterno, cuando él hablaba, cuando él enseñaba, ya las palabras de Elohim tenían poder, influenciaban en la vida de las personas. Ahí tenemos el caso de Zaqueo, por ejemplo, que al oír a nuestro amado Yeshua le resplandeció luz en su vida, y cuando Yeshua lo llama, ¿no es cierto?, para hablar con él siente la necesidad de confesarse con nuestro amado Yeshua, con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de techubá, y él le dice, ¿no es cierto?, yo la mitad de mis bienes yo se la doy a los pobres o la comparto con la gente,
pero si he defraudado a alguno, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Es decir, las palabras de Yeshua influenciaron en la vida de Zaqueo a tal punto que él se siente de alguna manera arrepentido o se siente que ha faltado ante la presencia de Elohim y dice estas palabras de techubá, estas palabras de arrepentimiento, estas palabras de humillación, ¿ya? E influyeron las palabras de Yeshua al oírlo en su vida y le trajo luz. Entonces, ¿cómo influenciar con la palabra del Eterno en la vida de las personas para que tengan luz y tengan sal, para que sus vidas sean sazonadas, para que sus vidas sean preservadas? De eso vamos a hablar el día de hoy. De eso vamos a hablar el día de hoy, de que cuánto poder tienen nuestras palabras para influenciar en la vida de otras personas. Y vamos a analizar el día de hoy, con la ayuda del Eterno, dos casos donde la palabra de Elohim tuvo gran influencia y para hacer cosas extraordinarias. ¿Ya? Las vamos a analizar el día de hoy. Y el primer caso que vamos a analizar está en el libro de Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 7. En este tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías también, estaban todavía en los territorios de Babilonia, aunque no bajo el imperio de Babilonia ya, sino bajo el imperio de los medo-persas. Los medo-persas en un momento atacaron Babilonia, se adueñaron de Babilonia y bueno, y los judíos que habían estado bajo el imperio babilónico en estado de esclavitud, en estado de rehén, más que nada, más que de esclavitud, de rehén, cuando Nabucodonosor, ¿no es cierto?, invade Jerusalén. En aquel entonces se lleva a la mayor parte de los judíos cautivos, a las doncellas, a los príncipes, y gran parte de los judíos llegó a Babilonia en ese estado de rehén, ¿ya? Y allí pasaron muchos años y también nacieron nuevas generaciones en ese periodo. Muchos de los que habían salido de Jerusalén cuando Babilonia los lleva prisioneros a su tierra, muchos mueren después con el tiempo y van quedando otras generaciones, van naciendo otras generaciones bajo el imperio babilónico. Después los medos y los persas atacan Babilonia y se adueñan de Babilonia, se adueñan incluso de las riquezas que Nabucodonosor había traído de Jerusalén, que había sacado del templo, como los vasos, los utensilios que habían en el templo, y varias otras cosas, ¿no es cierto?, que estaban dentro del templo. Pasan a manos de los medos y los persas, y es en este periodo donde resaltan Esdras y Nehemías, donde ellos logran influenciar en la vida, escuche bien, en la vida de los reyes de Medo y Persa, para que ellos le den el permiso de ir a reconstruir Jerusalén, los muros de Jerusalén y también el templo. Imagínense lo poderoso que es la palabra del Eterno cuando somos consecuentes con ella. Si no, las palabras no tienen poder. Son como un tímbalo que resuena, ¿ya? No tienen poder si no somos consecuentes, si no creemos en ella, porque para poder hacer la palabra del Eterno tenemos que creerla. Si no la practicamos es porque no la hemos creído. No estamos convencidos, es algo superficial en nuestra vida.
Pero Esdras creía en las palabras del Eterno. Y cuando uno cree en las palabras del Eterno, no importa en las condiciones que uno esté, en la situación que uno esté, las palabras del Eterno hacen vida en nosotros y nos influyen en nuestra parte más íntima de nuestra alma, que sin importar la situación que estemos viviendo, la practicamos y somos obedientes a ella. Fue el caso de Esdras, que estando bajo los reyes de Medo y Persa, fue consecuente con la palabra del Eterno, haciéndose obediente a ella, creyendo en ella y practicándola. Y esto hizo que sus palabras tuviesen poder para influir en la vida de los reyes de Medo y Persa, primero en el rey Ciro, luego en Darío, luego en Artajerjes, ¿no es cierto?, que fueron los reyes de Medo Persa, y que influyeron Esdras, y tanto Esdras como Nehemías en la vida de estos reyes con la palabra del Eterno. Tanto así influyeron que los reyes le permitieron ir a Jerusalén a reconstruirlo, y no solo eso, sino que le dieron gran riqueza, los materiales para que reconstruyeran Jerusalén, para que reconstruyeran los muros de la ciudad de Jerusalén y para que reconstruyeran también el templo. Y es lo que vamos a leer aquí un poquito para entender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en el libro de Esdras, capítulo 7, en el verso 1 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, me salto al verso 6, donde dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. En el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Esto es importante, lo que leímos acá, ¿no es cierto? Y en el verso 10, mire lo que dice, lo que se dice de Esdras, ¿ya? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Llegar a un conocimiento, llegar al meollo del asunto, ¿ya? Llegar al núcleo del asunto. Y Esdras había inclinado su corazón, había propuesto su corazón, había obligado su corazón a inquirir, es decir, a investigar. Se puso una meta y él dijo: yo voy a sumergirme en la palabra del Eterno, a entenderla, a comprenderla. Y Esdras llegó a entender los misterios de Elohim. Por eso la mano de Jehová, dice, estaba sobre Esdras. Y sus palabras tenían poder. Cuando nosotros nos inclinamos y decimos: yo me voy a sumergir aquí,
y no voy a descansar hasta descubrir, hasta llegar allí al asunto. Eso es inquirir. Y Esdras inclinó su corazón hasta inquirir en la ley de Jehová. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Pero dice, y para cumplirla. Esto es interesante. Para cumplirla, yo voy a inquirir, voy a llegar al asunto, pero no para adquirir conocimiento, para saber más que otro, ¿ya? Sino dice, voy a inquirir para cumplirla, para hacer lo correcto. Y allí sus palabras entonces tuvieron poder, tanto así que influyeron sus palabras en las vidas de los reyes, ¿ya? Ahora, en este caso, en el último, fue en Artajerjes, que dio la orden también, como lo había dado el rey Ciro, como lo había dado, ¿no es cierto?, el rey Darío. Y ahora cuando estuvo Artajerjes al mando, también influyeron en la vida de Artajerjes para que hicieran lo mismo que hizo Darío, para que hicieran lo mismo que hizo el rey Ciro, le dieran, ¿no es cierto?, los permisos para seguir construyendo en Jerusalén y también para que le dieran las herramientas, los insumos que necesitaban para seguir reconstruyendo en Jerusalén. Y esto es interesante entonces, en el verso 14 del capítulo 7 de Esdras, dice, porque de parte del rey y de los 7 consejeros enviados a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, el rey Artajerjes, como sus 7 consejeros que tenía el rey en su momento, dice que le dieron riquezas a Esdras para que la llevaran entonces a Jerusalén y siguieran reconstruyendo el templo, los muros, la ciudad de Jerusalén, como lo habían hecho los reyes anteriores, Darío y el rey Ciro. Estoy leyendo aquí por parte, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer el libro de Esdras completo, no tiene muchos capítulos. También pueden leer el libro de Nehemías, se los recomiendo. Van a encontrar aquí toda esta historia y van a también, ¿no es cierto?, a complementar y tener el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, imagínense que le da todas estas riquezas, todo este dinero, que no era poco, para que fuera a Jerusalén. Esdras junta a la gente que va a llevar, junta, ¿no es cierto?, las riquezas que le están pasando, los materiales para construcción, donde probablemente fueron varios carruajes que tuvieron que armar para llevar todo lo que el rey le estaba dando, donde el viaje no era cuestión de días, sino de meses de viaje para ir de Babilonia a Jerusalén en aquel entonces. Eran varios meses de viaje. Veamos al capítulo 8 de Esdras, al versículo 21, donde dice lo siguiente: y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, dice Esdras, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos guardase del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio.
esto es interesante. Aquí vamos a mostrar de que las palabras de Esdras influyeron en la vida del rey Artajerjes. Mire, todas las riquezas que le habían dado el rey Artajerjes, todos los bienes, todos los materiales para que siguieran reconstruyendo en Jerusalén, se le habían dado porque las palabras de Elohim, las palabras del Eterno, habían influido en su vida, por los dichos de Esdras como de Nehemías. Y aquí Esdras dice que cuando juntan todo y tienen todo para partir, ellos se inclinaron a la orilla del río, ayunaron, oraron y le pidieron a Hachem que los protegieran en el camino, porque como dice el verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del camino, del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ellos le habían enseñado al rey estas cosas, que Hachem, que Elohim, siempre va a estar con el bueno, siempre va a estar con el que le obedece a su palabra, siempre va a estar con el que se humilla ante Hachem y lo va a proteger. Entonces ahora dice Esdras, tuvimos vergüenza de decirle al rey que nos pusiese gente para que nos protegiese en el camino y nos quitasen las riquezas que llevábamos, que no era poco. Llevaban plata, oro, bronce, aparte de materiales para construir, los niños, las mujeres, los hombres que iban acompañándole, ¿no es cierto? Gente que ya se estaba devolviendo a Jerusalén. Imagínense todo esto donde iban a cruzar por caminos peligrosos, donde ya había delincuencia, ya donde en el camino habían piratas que asaltaban a la gente, le quitaban sus bienes, y ellos iban a ir sin protección. Tuvo vergüenza porque ellos le habían enseñado a Artajerjes que Jehová hace bien a los que le buscan. No podía él ahora ser inconsecuente con lo que le había enseñado, ¿no es cierto? Porque entonces si él hacía eso, sus palabras no tenían poder. Porque la palabra del Eterno tiene poder cuando soy consecuente con lo que enseño y con lo que digo. Y Esdras dijo, no puedo ser inconsecuente. Así que prefirió humillarse ante Hachem y pedirle protección, y no ir ante el rey a pedirle protección, porque si no, borraba con el codo todo lo que había escrito. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos cómo las palabras de Esdras habían influenciado en la... Aquí le tiene que haber enseñado muchas cosas a los reyes, y como ellos eran consecuentes, como lo fue Daniel, como lo fue Nehemías, como lo fue Esdras, como lo fueron profetas, cuando estuvieron en momentos de esclavitud, en momentos difíciles, prefirieron la muerte, pero no desobedecer la palabra del Eterno, ¿ya? Y el Eterno allí los defendió, los premió, los rescató de la muerte misma. Y esto, ¿no es cierto?, a los reyes le llamaba la atención poderosamente. Y por supuesto se rendían ante el Dios de los hebreos. Este es el primer caso que quería mostrarles, cómo Esdras había influenciado con las palabras de Hachem en la vida de los reyes, para que pudiesen darle el permiso, y no solo el permiso, sino que le dieron los materiales y las riquezas para que volvieran a construir lo que había destruido el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Así que, amados hermanos, nuestras palabras digo, cuando pronunciamos la palabra de Elohim, cuando enseñamos la palabra del Eterno, nuestros dichos, nuestra enseñanza tienen poder cuando practicamos la palabra del Eterno, cuando somos consecuentes. Si no, no tienen el poder que tienen que llevar.
El otro caso que quiero mostrarles está en el libro de Éxodo, en el capítulo primero de Éxodo. En el capítulo primero de Éxodo, en el verso 15 en adelante, vamos a leer algunos versículos. Y aquí también hubo influencia, ¿no es cierto?, que logró hacer efecto en la vida de algunas personas y tomar decisiones incluso en momentos de vida y muerte. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Acá tenemos otro caso que fue en momentos difíciles. Por ejemplo, engañar al rey de Egipto en aquel entonces era muerte segura. Sin embargo, las parteras que asistían a las hebreas prefirieron temer a Dios porque habían sido influenciadas. No puede haber otra alternativa aquí, no puede haber otra explicación. En Egipto, pese a que las generaciones que habían entrado con Jacob a la ciudad de Egipto, cuando entró Jacob con sus hijos, cuando José estaba, ¿no es cierto?, era el segundo al mando en Egipto. Usted ya conoce esa historia. Y ya esa generación había muerto, estaban las nuevas generaciones que solamente tenían en su mente, en su corazón, las enseñanzas, esta historia, este relato del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Tenían en su memoria la historia, ¿no es cierto?, de José, cómo habían entrado a Egipto, de que había una promesa de que algún día se iba a levantar un libertador para sacarlos de allí. Pero era una historia para ellos, pero muchos creyeron en esta historia. A tal punto que cuando estuvieron con la soga al cuello, clamaron a Dios, y fue cuando Él los oyó y levantó entonces a un libertador. Pero toda esta creencia que ellos tenían, toda esta historia que ellos no tenían cómo comprobarla, solamente la creyeron y guardaron la esperanza de que algún día el Eterno iba a levantar un libertador. Esta misma historia se la contaban también a los egipcios, y esto influía en la vida de los egipcios, pero no porque ellos simplemente la contaran, sino porque ellos tenían una vida o hacían una vida de acuerdo a esta creencia del Dios de sus padres. Eran consecuentes con lo que ellos creían y enseñaban. Esto logró influenciar en la vida de muchos egipcios, incluyendo a estas parteras, que fueron tan influenciadas por las palabras del Eterno que se atrevieron a desobedecer un mandato del rey que no era consecuente con lo que enseñaban los hebreos. Ellos respetaban la vida y las hebreas hicieron bien. Temieron a Dios, no quitándole la vida a un niño.
porque las palabras de ellas habían influenciado en su vida. ¿Ya? Y tal como dice como Esdras le había enseñado a Artajerje, que aquel que hace el bien, aquel que se inclina por el bien, aquel que se inclina por el Dios de los hebreos, el Eterno le protege, les cuida. Le ocurrió justamente a las parteras, como está relatado, ¿no es cierto?, que ellas se negaron a matar, a derramar sangre inocente, y Hachén las defendió, Hachén las protegió, no solo a ellas, sino que también prosperó sus familias, porque fueron consecuentes en lo que creyeron, lo que las hebreas le habían dicho, le habían enseñado. Amados hermanos, hoy en día no es tan distinta la cosa. Hoy estamos viviendo tiempos de oscuridad, tiempos de angustia, en diferentes naciones, de alguna otro índole, pero hay sufrimiento en el mundo. Y momentos de oscuridad y de tinieblas densas han caído sobre la tierra, porque ya lo hemos dicho en varias veces, Hasatán ha descendido con gran furia, porque sabe que su tiempo se le ha acortado y que le queda poco. Entonces ha traído todas estas cosas que estamos viendo, ¿no es cierto?, esta manera de matar personas, sobre todo en nuestra nación, terrible, donde hay torturas, donde hay gente que se ha encontrado muerta, amarrada, han sido quemados vivos, una tirada de cosas atroces, ¿no es cierto?, que hemos visto estos últimos tiempos en nuestra nación. Pero hay otras naciones que están sufriendo también por cosas similares, otros en guerra. En fin, no hay nación que el día de hoy se esté escapando de alguna aflicción, de alguna angustia. Y es en estos momentos donde tenemos que influenciar con la palabra del Eterno, ser sal y ser luz. Lograr que nuestras palabras influyan en las personas para que se acerquen a Hashem. Pero no podemos influenciar si no estamos siendo consecuentes, ¿no es cierto?, con la palabra del Eterno, si no estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Eterno. El ir a la iglesia no me hace vivir como la palabra nos enseña, ¿ya? Tengo que creer en lo que leemos, creer en lo que nuestros pastores nos enseñan, creer en lo que los hermanos nos enseñan cuando les toca predicar en el púlpito. En fin, tenemos que creer en eso y llevar una vida, un estilo de vida, vivir un estilo de vida de acuerdo a la palabra del Eterno. Entonces allí influenciamos en la vida de los demás. Podemos llevar luz a los demás. Podemos llevar sal a los demás. ¿Ya? Imagínense que hoy en día a un médico que ha creído en el Eterno, que practica la palabra del Señor, y que hoy día le toque, por ejemplo, por leyes injustas, le toque a él derramar la sangre de un inocente. Me refiero a un aborto. Le toque practicar un aborto porque la ley se lo permite y porque si no, él no lo hace y se niega, la ley lo va a castigar, le va a quitar el título o le va a castigar, le va a dar años de castigo de no ejercer su profesión. Imagínense, ¿qué hace un médico que ha creído en el Eterno? Cuando la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, verso 16 y verso 17, mire lo que dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Imagínense un médico que sabe de la palabra del Eterno, que conoce la palabra del Eterno, que ha inquirido como lo hizo Esdras, que inquirió en la palabra del Eterno para obedecerla, y le toque y lo obliguen, o la ley, ¿no es cierto?, por ley le toque a él atender o hacer un aborto, practicar un aborto, y él se niegue.
¿Qué hace un médico en ese caso? Un médico que ha creído en Hashem, un médico que la palabra del Eterno está en su vida y ha influenciado en su vida. ¿Qué ocurre lo mismo con una educadora, con un educador, que por ley le toque enseñar, ¿no es cierto?, estas nuevas ideologías de género, y él se niegue, como lo hicieron las parteras, que se negaron a obedecer una ley del rey, haciéndose obediente a la palabra de Hashem? Es difícil, pero tenemos que hacerlo. Los que hemos creído en la palabra del Eterno, los que hemos creído en Yeshua como el Mesías, los que hemos creído en Elohim, tenemos que ser consecuentes. Aunque nos toque enfrentar momentos difíciles y situaciones difíciles, porque es lo que estamos y lo que hemos comenzado a enfrentar hoy en día. Hay profesionales que le está tocando enfrentar esta situación. Algunos yo sé que han renunciado porque no van a obedecer este tipo de leyes que van contra sus principios, contra los estatutos de Hashem. Pero aquí no hay que temer, porque como le enseñó Esdras al rey Artajerje, el que se inclina por el Dios de Israel, el que se inclina a obedecer sus mandamientos, Hashem lo protege. Él nos sustentará, Él nos va a fortalecer, Él abrirá otras puertas. Si tenemos que a veces incluso renunciar a un trabajo donde se nos obliga a desobedecer los estatutos de Hashem, a traspasar los estatutos del Eterno, como lo hicieron estas parteras en su momento, que se negaron y dijeron: no vamos a hacer eso, porque habían influenciado en su vida con la palabra del Eterno. Amados hermanos, que el Señor nos ayude para tener que nosotros también ser fuertes, sin importar los momentos que nos toquen vivir, ¿ya?, en estos tiempos difíciles que se nos va a poner la vida a todos los seres humanos, pero allí está la confianza de nosotros en el Eterno. Allí está nuestra confianza, si obedecemos a su palabra. Recuerda esto: a los que obedecen su palabra, el Eterno los protege, los cuida, como protegió a Esdras en el camino con todo lo que llevaba a cargo, con todas esas carretas que llevaban riquezas, con toda la gente que iba a su cargo. Él se inclinó a Hashem y pidió protección, y no al rey, porque dijo: voy a ser consecuente con lo que he creído, voy a ser consecuente con la palabra del Eterno, con lo que enseño, con lo que le dije al rey Artajerje. Así que, amados hermanos, la invitación es entonces a tener que obedecer, a practicar la palabra del Eterno, sobre todo en estos tiempos de oscuridad, ser sal y luz, como lo enseñamos también la semana pasada. Así que vamos a influenciar las vidas de estas personas, ¿no es cierto?, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, en estos momentos donde se está generando angustia en el mundo, ¿ya?, donde se nos viene difícil la parte económica a gran parte de nuestra nación, no solamente a nuestra nación, sino que Latinoamérica, Europa, a todo el mundo se le va a venir difícil, se va a poner cuesta arriba la cosa, ya, porque este gobierno de este mundo va a terminar y se va a establecer un gobierno equitativo que va a establecer nuestro amado Yeshua. Así que para eso las aguas, lo hemos dicho muchas veces aquí, las aguas se tienen que mover para que aquello ocurra, ¿ya? Las cosas no van a pasar así nomás, pero aquí está nuestra confianza en el Eterno. Aquí está la confianza en nuestro amado Yeshua, donde tenemos que poner nuestra confianza, ¿ya? Así que la invitación es a influenciar en estos tiempos difíciles, cuando la gente busque socorro, cuando la gente busque luz, cuando la gente empiece, ¿no es cierto?, a tener este comenzón de oír de la palabra del Señor. Pues aquí tenemos que ser luz
y que ellos puedan reflejarse en nosotros, puedan mirarse en nosotros. Si nosotros somos obedientes a la palabra, vamos a alumbrar. Si somos consecuentes con lo que enseñamos, si somos consecuentes en lo que hemos creído, vamos a hacer luz y vamos a hacer sal. Así que Jehová, Shalom, amados hermanos, invitados para la próxima semana, si el Eterno en su eterna voluntad nos permite que nos reunamos a través de este medio nuevamente para tener que escudriñar y analizar su palabra. Jehová, Shalom.